Vamos a orar para comenzar el programa de hoy. Señor y Padre, te agradecemos porque nuevamente permites que en este día, tu santo sábado, podamos estar aquí un grupo de tus hijos para reunirnos para alabar tu nombre. Te agradecemos por la presencia de los hermanos que están aquí, también por todos los hermanos y amigos que están ya conectados desde hace un tiempo en el Internet. Y también te rogamos por las personas que van a hacerlo y los que están en el camino, Señor, que tú los traigas con bien, para que todos juntos disfrutemos de lo que tú hoy quieres decirnos, disfrutemos de estar ante tu presencia, disfrutemos de tu día santo. Que sea una bendición para nosotros, Señor, que ahora nuestra mente solo esté aquí, pensando en aprender de ti, de esta forma en crecer, alimentarnos, edificarnos y así también fortalecernos para adquirir conocimiento de la verdad presente, para también compartir con aquellos que aún no la saben. Que tu paz, tu espíritu quede con nosotros, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, buenos días. Feliz sábado a todos. Hoy tenemos en principio un buen día soleado, que la previsión es que a la tarde pues parece ser que otra vez lloverá. Estamos en mayo y en mayo bueno, hay un refrán en catalán, un dicho en catalán que diu per maig cada día un raig, que quiere decir que en mayo cada día pues lluvia, ¿no? Más o menos, algo así. Y bueno, este año no falla. Este año desde luego casi cada día de este mes de mayo estamos teniendo agua. Pero bueno, bienvenida sea, que a veces nos quejamos que hay sequía, ¿eh? Mejor así. Bien, la semana pasada tuvimos un programa extraordinario, bellísimo, a la cual pudimos disfrutar todos, allá en Maçanet de Cabrenys, en Can Sunyer, donde tuvimos una nueva Santa Cena, tuvimos 5 bautismos, una bendición del Señor, desde luego. Uno de ellos están aquí con nosotros. Tuvimos también luego, al día siguiente, una bendición matrimonial, una pareja que unían sus vidas en el Señor. Es decir, que fue una jornada completa. Fue algo que motiva, edifica, ¿verdad?, a todos los que estábamos allí. Bien, hoy volvemos a la realidad, volvemos al día a día, al sábado a sábado, digamos. Y bueno, hoy de momento no somos muchos. Esperemos que a lo largo del programa pues puedan venir más hermanos. Sí que seguro que en Internet hay muchos hermanos y amigos conectados ya. Desde temprano en muchos países ya así lo hacen, y posteriormente en el sermón aún habrá más, que el sermón es más atrayente, y más cuando hoy hablaremos acerca de tabernáculos, ¿verdad? Ya será la culminación, por así decir, ¿no? Que es un tema interesante, puesto que sabemos que será en esa fecha, en tabernáculos, cuando Cristo aparecerá. Llegamos a la 6ª lección de la escuela sabática. Estamos hablando acerca del conflicto final, ¿verdad? La crisis final. Y en esta ocasión, la lección habla acerca de el cambio de la ley. Este es el título, el cambio de la ley. Y hay aquí un versículo que, como no, tiene que encontrarse en Daniel 7, versículo 25, ¿verdad? Que nos habla acerca de esto. Y aquí habla de un cierto poder que dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, ese es un tema que lo ponen aquí en la introducción, pero hasta el día jueves de la lección no llegamos a él. El resto de los días pues hablamos de si hay que guardar el sábado, si hay que guardar el domingo, si hay ley, si no hay ley, etcétera, etcétera. Es decir que esto nos muestra, sabemos que Daniel es un libro profético, es un libro que a él se le dijo, séllalo, hasta el tiempo del fin. Y ese libro pues no se podía estudiar, no se podía entender, pero aquí que llegó ese momento del tiempo del fin, que fue a partir de 1798, incluso ya un poquito antes empezó a estudiar el libro, ¿verdad? Y comenzó a entenderse el contenido de este libro, que hasta el momento estaba sellado. Y entre las muchas cosas que el profeta escribió acerca pues de un poder que surgiría, un poder importante que
llegaría a dominar el mundo. No solo el mundo occidental, sino todo el mundo, ya que dice que toda la tierra, toda, en pos de ese poder. La Biblia ese poder lo denomina la bestia. Claro, en la Biblia cuando habla de bestias, pues habla de poderes importantes, poderes que han tenido su huella en la historia de la civilización humana, ¿verdad? Y ese poder, pues sin duda alguna ha tenido y tiene y tendrá una huella muy importante. Sobre todo es el daño que ese poder habrá hecho al pueblo de Dios, queriéndole infligir ese daño a Dios mismo. Pero como a Dios no puede tocarle porque está en los cielos, pues ¿a quién toca? A los suyos, a los seguidores de ese Dios que están ¿dónde? Aquí en la tierra. Por eso se ha movido. Y aquí dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Claro, en la Biblia sabemos que un tiempo significa un año. Tiempos pues serían 2 años y medio tiempo pues medio año. Eso nos da un total de 3 años y medio. Claro, si eso lo traducimos en días literales, pues son 1260 días, años, por así decir, en los cuales este poder atacaría grandemente a la Iglesia de Dios en la tierra, a través de todo este periodo. Pero bien, la lección nos habla acerca, sobre todo, de un día especial que hay en la ley de Dios, el 4º mandamiento. La lección nos habla de que han habido intentos, y no solo intentos, sino que parece ser que hasta parece que tiene éxito, ¿no? Que se cambió de tal manera ese día que hoy pues no se le recuerda. Son pocos los que realmente tienen en cuenta el día sábado, el día del Señor en la Biblia. Aquel día que Juan en Patmos escribe, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? Bueno, Jesús mismo, ¿cómo se llamó él? ¿Señor de qué? Del sábado, ¿verdad? Es decir, no se llamó Señor de otro día, se llamó Señor del sábado. Pues ese sábado ha sido tremendamente atacado por esa bestia, que a la vez esa bestia no es más que un instrumento del poder diabólico, como sabemos, ¿verdad? Él ha intentado de todas las maneras destruir la obra de Dios en este mundo. Y lo hizo durante todos esos siglos, 12, 13 siglos, a través de la violencia, la persecución. Destruir a aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Y para que las gentes se olvidasen de ese Dios, pues lo que hizo fue hacer que cambiaran el día de adoración. Y aparentemente parece que es un cambio que, bueno, no tendrá mucha importancia, ¿no? Porque cuánta gente dice, bueno, ¿qué más da reunirse en un día que reunirse en otro? Lo importante es reunirse, ¿no? Claro, lo importante es reunirse. Mira, los discípulos dice que se reunían cada día de la semana, partían el pan. Cada día de la semana, no fallaban uno. Partían el pan, pero había un día en especial en los cuales ellos pues se reunían en las sinagogas, cerca de los ríos, se reunían allá los creyentes para hablar acerca de la palabra de Dios. Y ese día era el sábado. Por eso Juan dice, estaba yo en espíritu en el día del Señor, en sábado. Y ese día fue, como decimos, atacado. ¿Por qué? ¿Qué dice el 4º mandamiento? Acuérdate del sábado, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó en el sábado? Lo dice el mandamiento, en 6 días el Señor creó el cielo, la tierra, etcétera, etcétera, y reposó y lo bendijo. Es decir, ¿qué connotación tiene el sábado? ¿Qué nos recuerda? ¿De dónde venimos? Nos recuerda nuestros orígenes. Hablábamos de eso la semana pasada, ¿verdad? El principio, los orígenes, ¿verdad? Eso es lo que nos recuerda el sábado. Pero claro, si el sábado lo quitamos, ya no le damos la importancia que tiene, entonces podemos llegar a recordar nuestros orígenes, de dónde venimos, de dónde hemos salido.
Claro, todo eso queda diluido, ¿verdad? Y bueno, no importa. Lo importante pues es amarnos, ¿no? Reunirnos, ¿eh? Pero claro, si ya partes de una base equivocada, ya no te reúnes en el nombre del Señor en su día. Te reúnes, pues bueno, para estar con los hermanos, ¿eh? Pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Mirad, la escuela sabática, si vamos así por partes, nos habla en primer lugar acerca de una promesa importante. Se encuentra, la escribió Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 1. La tenéis en la lección, si queréis seguirla. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ya estamos, ¿no? Claro, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Claro, ¿qué pasa? Que por regla general se asocia la ley con la carne, ¿verdad? Claro, como ya no andamos conforme a la carne, quiere decir que ya no tenemos que andar conforme a la ley, ¿no? Eso es lo que en el mundo cristiano, sobre todo protestante, pues se lleva desde hace mucho tiempo ya, se lleva como creencia fundamental, Entonces se dice pues que bueno, que ya no es necesario el guardar esa ley, Pero fijaros, hay aquí unos textos que me gustaría que leyésemos. En Romanos, en el capítulo 7, del 15 al 25, estas son palabras de Pablo, que para entenderlas tendremos que leer los versículos anteriores a esto, para poder entender. ¿Sabéis? Aquí llegamos a aquello que Pedro escribía acerca de Pablo. Dice, Pablo escribía cosas en sus epístolas difíciles de entender, las cuales, ¿qué dice que pasaba? Que muchos indoctos torcían para su perdición, fijaros. Y estas son parte de estas cosas, difíciles de entender, que los que no lo estudian con oración, con el Espíritu de Dios, no entienden. Y entonces tuercen las Escrituras. Y fijaros que dice aquí, a partir del versículo 15, dice, hablando Pablo de su experiencia. Bueno, aquí se dice que si Pablo hablaba de su experiencia, bueno, él de hecho habla de la suya y de todos los cristianos, porque esa es la experiencia que vivimos todos, ¿verdad? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué habla en estos términos Pablo? ¿Qué le sucedió al hombre cuando pecó? ¿Qué entró en él? Entró ese pecado, ese gen, el gen de la rebeldía, ¿verdad? Un gen que ha ido pasando a través de las edades, de generación en generación, hasta el siglo XXI, hasta hoy. Y todos tenemos ese gen del pecado. Y es decir, que conocemos al Señor, queremos hacer su voluntad, pero hay aquí que hay algo dentro de nosotros que nos impide. Aquí está, esa es la tendencia exacta, la tendencia innata al mal que tenemos desde siempre, cosa que solo hubo uno que no la tuvo. Y aunque es triste, muchos no lo entienden así. Pero todos los seres humanos que han pasado por este mundo, y son millones, 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 hemos tenido esa tendencia al mal, que únicamente la podemos corregir gracias a ¿qué? Al conocimiento de la palabra de Dios, a que el Espíritu Santo, que algunos no creen en él como lo que es, obra aquí dentro, nos convence de que, oye, eres pecador, oye, tú tienes una tendencia que te está desviando del camino, tú tienes que convertirte, tienes que practicar un nuevo nacimiento, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces, pues, tenemos ahí una fortaleza, tenemos una forma de vencer esa tendencia que nos arruina, que nos arrastra a todos desde siempre. Y esta es de la que Pablo está hablando. Yo no quiero hacerlo, pero hay algo en mí que me obliga a hacer lo que no quiero. Y es esa tendencia al mal. Y dice más,
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, ¿quién no se deleita en la ley de Dios? Amar a Dios, ¿verdad? Exacto. Amar al prójimo es el resumen de toda la ley, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Pues no teniendo dioses, no tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Guardando sábado, etcétera. En cuanto al prójimo, pues honrar a los padres, cosa que hoy pues está muy de boga también eso, ¿verdad? No matar, no robar, no adulterar, no mentir, no codiciar, etcétera, etcétera. Todo eso es el deleitarse en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley, dice él, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente, que es la ley que Dios os ha puesto aquí. Incluso la Escritura habla, y Ellen White también lo menciona, que muchos no habrán conocido el Evangelio, pero serán juzgados. Y juzgados por la ley de Dios. ¿Pero cuál ley si no la han conocido? Pues la que el Señor pone, ¿dónde? Aquí en nosotros. El Señor nos pone una ley, conozcamos o no le conozcamos, en los cuales uno pues advierte, sabe qué es lo que es correcto y sabe lo que no es correcto. Y si ha obrado en consecuencia, será juzgado, o para bien o para mal. Y esa es la ley que está ahí, dentro nuestro. Dice más, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Puedo yo solo? ¿Puede él solo librarse de esa situación? El mal que no quiero, ese hago, y lo que quiero hacer bien, no hay manera. ¿Quién me librará de ese problema? ¿Quién me librará de eso? Porque eso es una carga, esto para mí es una atadura, dice Pablo. ¿Y cómo termina? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, insiste en ello, más con la carne a la ley del pecado. Mira, la semana pasada tuvimos un bautismo, 5 nuevos nacimientos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ahora bien, ¿eso es garantía ya de impecabilidad? ¿De que no vais a pecar más? Como una vez hicimos nosotros también el pacto. ¿No es que no vamos a pecar más ya porque hemos hecho ese pacto? No, no. Estamos aquí. Y el viejo hombre, aunque ha quedado enterrado allí en las aguas, pero se dice que siempre está ahí, ¿verdad? Siempre está ahí. Y siempre puede resurgir. Siempre puede resurgir. Y ese viejo hombre es esa tendencia innata al pecado que tenemos. Y por eso hay que trabajar día a día contra eso. ¿De qué forma? Leyendo la palabra de Dios, orando, pidiendo la dirección divina. Es la manera de ganar esas batallas. Y esa era la experiencia que tenía el mismo Pablo, y era Pablo, ¿eh? Sí. Esto nos hace pensar en esa época en que los tiempos de Ellen White, 1800 y pico, sí, en que surgió el tema de la carne santificada. Sí, sí. Que no era comer carne esa cuestión, sino que era que ya no podían pecar. Una vez santo, ya siempre ya santo. Está. Entonces llegaron a hacer hasta orgías, fiestas bacanales, prácticamente de todo, y además ya no era pecado. Con mucho sentimiento tipo pentecostal, de alabanzas, saltando, gritando, cayéndose por el suelo, y que Ellen White tuvo que decir, esto es una auténtica barbaridad, el Espíritu Santo no funciona así, pero muchos fueron arrastrados bajo este concepto, y recordemos que ella profetizó que al fin de los tiempos esto volvería. Bueno, y está pasando, lo estamos porque viendo. Cada vez ese tipo de adoración está entrando más, incluso hasta en las iglesias adventistas, ¿no? Sí. La historia se va a repetir. Sí, solo tenemos que ver ya, bueno, cuántas veces hemos hablado pues de la música adecuada para la adoración, pero no solo la música, los sermones que edifiquen, que muestren las verdades del Señor, esas verdades que tocan, que dicen, hey, que tengo que cambiar, que hay algo que no funciona, Pero claro, música secular,
rockera, etcétera, se introduce en la iglesia, bueno, como tiene letra cristiana, pues ya está bien, ¿no? La aceptamos, ¿eh? Eso parece que es una santificación, entre comillas, ¿no? Luego, pues, sermones light que te dicen, uy, qué bonito eres, qué bien lo haces. Ah, ¿ves? Hoy he salido de la iglesia edificado porque, ¿ves? Me han dicho lo bonito, lo bien que lo hago todo. ¿Eh? No, tú eres pecador. Tú necesitas a Cristo. Tú tienes que cambiar. Tú tienes tendencias como tenía el mismo Pablo, que tienes que tienes que quitar de ti. Solo hay alguien que te puede ayudar, es Cristo. Punto. Pero claro, cuando estas cosas no se dicen, pues entonces la gente se creen santificados, ¿verdad? Se creen santificados y es triste, ¿eh? Porque cuando se ve pues la condición de la iglesia, Ellen White dice, ella lo escribió, que el mundo entraría en la iglesia, el mundo entraría, ¿eh? Bueno, todos somos del mundo, ¿verdad? Cuando no hemos conocido a Cristo, ¿venimos de dónde? Pues del mundo, que somos del mundo. Incluso conociendo a Cristo, seguimos siendo del mundo, ¿verdad? ¿Eh? Pero ella se refería a las costumbres mundanales, que en definitiva son costumbres paganas, costumbres satánicas, por así decir, ¿no? Que se introducirían en la iglesia. Y hoy, que estamos ya llegando al umbral, a los fines de los tiempos, es cuando más ves que eso está atacando al pueblo de Dios. Cuanto más previsores deberíamos ser, cuanto más barreras deberíamos poner, más abrimos las puertas para que todo eso entre, ¿eh? Y es la tristeza. Y la tristeza es que no veamos esa condición, que no veamos cómo estamos, ¿eh? Por eso el mensaje a la Odisea es tan actual, ¿verdad? Soy rico, lo tengo todo, tengo todos los conocimientos. Pero ¿andas de acuerdo? ¿Te santificas? ¿Te preparas? Hoy puede ser tu último día. Hoy puede ser tu último día. ¿Cómo está tu condición cristiana? ¿Podrías confrontarte con el Señor? ¿Estar en su presencia? ¿O habría ahí alguna mancha que el Señor diría, tú no puedes estar ante mí? ¿Cómo es eso? Bueno, esto es algo pues que no se medita mucho, y es lo triste, ¿eh? Entonces vemos como Pablo, y en los versículos anteriores, que no quiero ya sacar mucho más tiempo, si no podremos, él está hablando acerca de ese problema que hay. Y él dice que agradece al Señor por su ley, porque la ley le muestra dónde está el pecado, pero la ley no le limpia, no puede. La ley solo es como el espejo que dice, ¿verdad? Es un espejo que te muestra, pues, si estás bien arreglado, si estás limpio, si tienes alguna mancha, te muestra, pero no puede hacer nada por ti. La ley te demuestra, pero no puede hacer nada. Hace falta alguien más que haga. Por eso Cristo tuvo que darse, para limpiar esas manchas que tenemos en nosotros, ¿eh? Y si aceptamos a Cristo, pues entonces esa ley para nosotros no nos sirve. No nos sirve, ¿por qué? Porque para nosotros es un gozo andar conforme a la ley. Y ya no vamos pensando, uy, a ver, si ahora hablo, a ver que no diga una mentira, a ver, uy, si veo a aquella mujer, uy, a ver que no piense en adulterar. Ya no vas así por la vida. ¿Por qué? Porque ya ni te fijas en aquella mujer, ya cuando hablas, pues ya hablas con verdad. Sea vuestro hablar sí, no, ¿verdad? Ya no estás pensando, uy, a ver, ¿qué freno me tengo que poner ahora? A ver, no, ya sale algo innato. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí, y Cristo te impele a hacer el bien, ¿eh? Pero te gozas en su ley, y te gozas sobre todo en su día, ¿verdad? En que venimos aquí, adoramos al Señor en su día, estudiamos su palabra, aprendemos de Él, nos alimentamos, nos edificamos, ¿eh? Nos recomponemos del transcurso de toda la semana que hemos estado prácticamente sin vernos, por así decir, que tal vez hemos adquirido alguna mancha de ese pecado que tanto nos asedia, pues aquí nos limpiamos. La iglesia, la reunión de hermanos es como un hospital, es así, es como un hospital donde nos limpiamos, nos regeneramos, nos recargamos para comenzar la semana ya el primer día, con fuerza, ¿verdad? Sí, porque fijaos qué fácil es cuando empiezas a decir, uy, hago esto bien, y esto también, y esto también.
y se te va subiendo a la cabeza que lo haces bien, que, uy, mira, no peco en esto, yo antes pecaba en esto, ahora no. Pero como te despistes un momento, patam, te la has vuelto a pegar. Sí, o por el mismo sitio o por otro. Sí, entonces es siempre estar en guardia y esa tendencia sigue estando hacia el mal. Por eso es la lucha continua que Pablo nos describe. Claro. A ver quién de nosotros se puede comparar con Pablo, ni uno. Pero él también tenía esto dentro. Y es que está innato. Claro, como humano que era, ¿verdad? Y eso que se dice que era el segundo Jesús, ¿no? Dicen de Pablo, ¿eh? Se lo compara con el segundo Jesús, pero fijaros, él muestra ahí cómo tenía esas tendencias igual que nosotros. Igual que las tenía Pedro y las tenían todos los demás. Esa tendencia. El único que no la ha tenido ha sido Cristo. Por eso hemos estado hablando acerca de la naturaleza de Cristo, la auténtica, que incluso es mal entendida. Cuando hablabas, me ha venido un texto a la cabeza y ahora se me ha ido. ya saldrá. Dice aquí una nota que hay al final de este apartado, dice, por fe, los que creen ya son condenados, por fe en Jesús, los que creen ya no son condenados por la ley. Los que creen en Jesús ya no son condenados por la ley. ¿Por qué? Pues porque se deleitan en obedecerla. Y la lección continúa. La ley y el pecado nos habla aquí, que es, es más volviendo un poquito a lo mismo. La ley no es el problema, Para muchos la ley estorba, pero ¿sabéis por qué estorba? Estorba por un punto que tiene esa ley. De las 10 palabras que el Señor dio a Moisés, hay 9 que son aceptadas por todo el mundo. Pero hay una palabra que esa molesta. Y por esa palabra, toda la ley fuera. Todo fuera. Y esa palabra es el sábado. El sábado, fijaros. Y luego pues vienen las excusas. Bueno, no, es que el sábado era para los judíos. El sábado el Señor lo hizo para los judíos. Pero bueno, Jesús se llamó Señor del sábado. Claro, es que Jesús era judío. Nació allá, ¿no? Jesús era judío. Muy bien. Pero ¿Adán era judío? ¿Era judío Adán? Y en cambio el Señor le dice, guardarás el sábado, porque lo he santificado. ¿Y era judío? No. ¿Era judío Noé? ¿Era judío Enoc? ¿Matusalén? No. El primero fue, por así decir, Abraham, ¿no? El primer judío, que vino 2000 años después, ¿no? Pero guardaban el sábado. Y cuando uno lee el mandamiento y ve que comienza diciendo, acuérdate, es que no dice, mira, a partir de ahora tienes que guardar el sábado. No, no. Dice, acuérdate. Es decir, queriendo decir que esto es algo que se ha olvidado. Esto estaba al principio, en los orígenes. El Señor creó en 6 días y el séptimo bendijo, pero se ha olvidado. Por eso dice, acuérdate. A eso no se tiene en cuenta. No es que eso era para los judíos. Caramba. Y entonces, cuando venga el conflicto, ¿por qué será? Conflicto que vendrá sobre los creyentes, ¿verdad? Conflicto que será incluso a base de persecución, de muerte. ¿Por qué será? Porque saldrán unas leyes contrarias al sábado que favorecerán el día que no es de Dios, el domingo. Y el que quiera obedecer al día del Señor, pues tendrá problemas con la sociedad y la justicia del mundo. Y tendrá persecución, oposición. Y cuando uno lee más allá y ve que en la eternidad, como escribe Isaías, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorar allá en Jerusalén a nuestro Dios.
Es decir, sábado sí, ahora no, luego otra vez sí. ¿Por qué? Es ilógico, ¿verdad? Si una cosa es buena, el Señor nos dice que cuando santifica una cosa es santa por siempre. No, ahora sí, ahora ya no es santa, ahora volverá a serlo. Esto es incongruente, porque dice Dios no cambia. Si Dios no cambia, no puede, ahora santifico, ahora no. Y luego vuelvo. Son cosas que caen por su propio peso. Pasa que hay una serie de pasajes que la gente toma. Bueno, ¿ves? Se reunían el primer día de la semana. El cambio del día. Pero el pasaje dice que se reunían para partir el pan. Pero también dice que cada día se reunían partiendo el pan en las casas. Cada día. No solo el domingo, cada día. En cambio, el sábado iban a las sinagogas, muchos años después de Jesús. Iban junto a los ríos donde se reunían los creyentes en sábado, muchos años después de Jesús, y allí adoraban al Señor en sábado. Y si vemos la historia, por eso la importancia de libros como El conflicto de los siglos y otros, ¿verdad? En el cual se ve cómo los creyentes, a través de las edades, a través de los tiempos, ahora te dejaré, a través de los tiempos, han habido que han ido guardando el sábado, a través de los tiempos. En Europa, en Asia, en tantos lugares, gente que iba guardando el sábado conforme al mandamiento. Fijaros. Y eso les llevaba a oposición, y muchos de ellos la muerte. Pero preferían morir observando, siendo obedientes al Señor, que renegando de eso. Y el sábado hoy no cuenta. Qué tremendo error. Di, Ángel. No, que de ella es que, bueno, lo que decía es que la ley no es el problema, es el pecado el problema. Lo que pasa es que, como siempre, se mata al mensajero, ¿no? ¿Quién es el que...? Eso ya lo hacía Israel, ¿verdad? Claro, se mata al mensajero. Sí. ¿Qué es lo que te muestra el pecado? La ley. Cuando tú miras la ley, ves tu pecado. Y por lo tanto, ¿qué haces? Matas la ley. Porque te muestra el pecado. Es así, es un pez que se muerde la cola. Yeah. No es el problema la ley, el problema el pecado. Y bueno, si lo asociamos a los profetas, pues funciona igual. Cuando tú les recuerdas a las personas lo que está pasando, les muestras la verdad de lo que están viviendo, claro, se lo estás mostrando. ¿El problema es del profeta? No, el problema es la realidad. Claro. El problema es lo que se está viviendo. Claro. Que por eso lo estamos diciendo. Parece que luego se mata al profeta. Y se intenta desprestigiar al profeta y a la iglesia que representa. Y así sucesivamente. Entonces con la ley no puede pasar diferente. Siempre lo mismo. ¿Cuántos profetas hablaban incluso sin el deseo de hacerlo? ¿Cuántos? Jonás es un ejemplo, ¿verdad? Pero otros... es el ejemplo. Es el ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos Isaías o Jeremías mismo, que ya fue escogido desde el vientre de su madre. Pero él no quería, porque ¿qué tenía que decir al pueblo? Oye, cambiad, si no, vamos a ser invadidos y vamos a ser deportados. Van a destruir el templo, cambiad. ¿Y qué le ocasionó todo eso? Desgracias, martirios, en el pozo. Es decir, que los profetas hablan impelidos por el Espíritu Santo, pero tampoco es el deseo particular de ellos el querer hacer eso, porque saben que eso llevará oposición. Hoy no sabemos nosotros qué nos llevará a oposición. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Incluso oposición no con los de afuera, porque los de afuera, mira, les hablas y bueno, pues alguno puede captar, otros dirán, bueno, este pues está loco, ¿no? Otros pues, bueno, igual se lo guardan, ¿no? Pero ¿dónde está la oposición? En los hermanos. Tú estás hablando, mira, esto se está por terminar. Cristo viene ya en breve, en poquito. Dices el año, etcétera. Uf lo que estás diciendo. No te queman, bueno, porque, no sé, pero
Tal vez por eso será. Pero si pudieran, desde luego, te quitarían de en medio porque estorbas. Y cuando ves hermanos que a veces te escriben, y te escriben pues casi con esa, no ironía, sino ya con recelo, con rabia, dices, ostras, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres mi hermano? ¿Y me tratas así? Y el que insulta a un hermano, Jesús dice que ya está, lo tiene claro, ¿eh? El que insulta a un hermano, oye, respétame, ¿eh? ¿No estás de acuerdo con mis ideas? Bueno, pues vale. Argumenta. Sí, argumenta, y si no estás de acuerdo, pues bien, quédate las tuyas y ya está, ¿no? Pero medita en ello. Yo a todos les digo lo mismo, hermano, ponlo en oración. Ponlo. Yo no le digo, mira, hermano, esto que te digo es la verdad, porque te lo digo yo, ¿no? Hermano, ponlo en oración. Indaga en la palabra de Dios, indaga en el espíritu de profecía, mírate estas citas que te he dado, estos pasajes que te he dado, indágalo, ponlo en oración y el Señor te lo mostrará como está haciendo con muchos, que el Señor les está mostrando. ¿Por qué? Porque son sinceros y buscan, pero claro, si ya eres reacio, ya eres burlador, ¿qué va a hacer el Señor por ti? No puede hacer nada, en ese corazón no puede hacer nada el Señor. Por eso digo que el problema está más ahí adentro en la casa, que no afuera. Precisamente los temas que, si Dios quiere, vamos a mostrar en California del 1 al 3 de junio, tiene que ver con todo esto. Pues ¿sabéis? Estaba preparando algo también para tipo tabernáculos, porque habrá bautismos, etcétera. Pero la verdad es que todo se giró para que tuviese que hablar de esto. Ajá. Y sinceramente creo que valdrá la pena, porque vamos a mostrar algunas citas de Ellen White impresionantes, algún texto bíblico que ya nos denotaba que eso sucedería. Yeah. Y desde luego la peor lucha estará entre los propios hermanos. Sí, y ya lo está. Es el tema que hoy toca, el tema que hoy afecta, ¿verdad? Y es el tema que hay que tratar para que el que es sincero pues abra los ojos y se dé cuenta del error en que está metido, ¿eh? Por seguir pues a los dirigentes, a los máximos responsables, ¿no? Pues está siendo engañado, ¿eh? Y recibirá consecuencias por ello, porque la Escritura dice que los dirigentes, que son los que están llevando a engaño al pueblo, que bueno, que recibirán pues una reprensión por parte del Señor, negativa, muy negativa, ¿eh? Pero los otros que han sido engañados no se escaparán a ello, porque han permitido ese engaño, han tenido opción de investigar por ellos mismos, como hacían los bereanos, ¿no? Vamos a ver si esto es así. Pero no, es que me lo dice mi dirigente, me lo dice el pastor, el presidente, quien sea, ¿no? Pues me lo creo. Pero bueno, todos tenemos algo que el Señor nos ha puesto aquí dentro de la cabeza, ¿no? Que es el cerebro para pensar, ¿eh? Y esta semana alguien colgaba un vídeo en cómo hacer ejercicios, ¿verdad?, para fortalecer el cerebro, la memoria, etcétera, etcétera, ¿eh? Pues mirad si tenemos que trabajar, ¿verdad?, para que captemos el régimen adecuado, lo que vemos que sea adecuado, todo eso que es lo que alimenta este cerebro, ¿eh? Y así entenderemos, si no vamos a entender. Bien, del apartado del martes hemos hablado un poco ya, ¿verdad?, acerca de si hay que cambiar el sábado por el domingo. ¿Y qué hacían los discípulos? Pues ellos se reunían el sábado, como de costumbre, ¿verdad?, se reunían el sábado, y se habla incluso del mismo Jesús, pues que también lo hacía en sábado, ¿verdad? Vamos adelante, pues, porque no queremos quitar ya mucho más tiempo. En el Nuevo Testamento también se habla acerca del séptimo día, ¿eh? Y aquí se habla, pues, de esto que también hemos citado, ¿eh?, de cómo esa experiencia del mismo Jesús allá en Nazaret, que cuando llegó el sábado dice que fue a la sinagoga, ¿verdad?, y leyó el profeta Isaías, ¿eh? Sobre todo esas palabras, el Señor está sobre mí para ungir, etcétera, etcétera, y para predicar el año agradable del Señor, etcétera, etcétera, ¿eh? Y sabéis, hay aquí unos pasajes que yo he anotado que no están en esta lección, pero que me gustaría también que leyésemos, ¿eh? ¿Tenéis Biblias? Vamos a buscar. Todos son paralelos. Mateo 12:8.
por ejemplo, por aquí, Ana, ¿estaba bien? Mateo 12:8, Marcos 2:28, Luis, Marcos 2:28, Lucas 6:5, Josep, Lucas 6:5. Ángel Padre, ¿puedes buscar Apocalipsis 1, versículo 10? ¿Quién más tiene Biblia? Adrián, o Apocalipsis 12, versículo 7. No, Apocalipsis 1, primer capítulo, sí. Vamos a comenzar por Mateo 12:8. El d'Adrià era 12:7, Apocalipsis 12:7. Sí, por favor. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Ajá. Y hay versiones que dicen, bueno, no sé si tal vez algún hermano tendrá otra versión. Vamos a leer otro siguiente, Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ajá. A ver, otra, también dice lo mismo, Lucas 6:5. La versión del 60, ¿eh? Exacto. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ajá. Claro, aquí al pie de estas Biblias normalmente pone día de reposo equivale a sábado, ¿no? Pero claro, hay versiones en las cuales dice el día del Señor Jesús es Señor del día sábado, del sábado. Muy bien, aquí entonces deja muy claro, ¿no? Que Jesús es Señor del sábado, ¿verdad? Apocalipsis 1:10, ¿qué dice? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ajá. Él dice que estaba en el Espíritu en el día de Jesús, ¿verdad? En el sábado, entonces. Porque muchos leen ese pasaje y dicen, no, es que aquí está hablando del domingo. No hay ningún pasaje en la Biblia, ni uno solo. Lo podéis buscar de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Que hable sobre el cambio de día, no hay. No hay. Siempre es sábado el día del Señor, siempre. Y el 12:7... Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Me parece que me he equivocado el pasaje. Sí, sí. En definitiva, no recuerdo, lo he apuntado mal. Toda la escritura habla acerca de la observancia del sábado. Nunca hay otro día. Nunca hay otro día. Ahora bien, ¿qué pasó? Hablábamos de Daniel 7, ¿verdad? 7:25, en el cual un poder que dominaría al pueblo de Dios durante tiempos y medio tiempo, dice que cambiaría los tiempos, es decir, el calendario, ¿verdad? El calendario hebreo por otro calendario, y la ley. Eso no vino así, eso fue poco a poco, a través del tiempo, a través de los años, ¿verdad? En los cuales se fue cambiando eso. Se fueron introduciendo una serie de fiestas que no eran bíblicas, de las cuales hoy aún se guardan por el mundo occidental, sobre todo, y también se hizo un cambio en el día de reposo, poquito a poquito. En primer lugar, pues los señores, los feudales, pues para rendir honor pues, a ese nuevo poder que estaba surgiendo, pues se les aconsejaba que olvidasen el domingo, que era judío, el sábado, que era judío, y pasasen a guardar el sábado, que era el venerable día del sol, ¿verdad? Perdón, me estoy liando yo. Dejar el sábado, que era judío, para guardar el domingo, que era el día del sol, ¿verdad? Y eso empezaron los señores a hacerlo. Los siervos tenían que trabajar todos los días de la semana.
aunque fuera el domingo, festivo para ellos, tenían que trabajar. Y así poco a poco, pues se fue haciendo este cambio, a tal punto que quedó pues como algo normal en las sociedades, quedó algo normal. Y el sábado pues se dejó al margen. Pero es lo que antes decíamos, siempre hubo unos pocos que leyendo la Biblia pues se daban cuenta de que, oye, la Biblia me menciona que es el sábado el día del Señor. Ese poder que ha surgido, que ellos ya lo identificaban con ese poder de Daniel, eso no viene de parte de Dios. Y por lo tanto, el día que hay que guardar es el sábado, no otro. Y así ha surgido a través de los tiempos. Y hoy pues hay poquitos. Están los adventistas del séptimo día, los reformadores, ¿verdad? Y algún otro movimiento, bueno, y los judíos, ¿no? Pero bueno, el sentido que tienen de guardar el sábado es distinto, ¿verdad?, que la connotación que tiene. Porque la ley se puede cumplir de forma legalista o se puede cumplir de forma espiritual, ¿no? con amor, que es lo que Jesús enseñó. Hay que cumplir la ley, sí, pero hay que hacerlo también con un amor, ¿verdad? ¿Y los judíos cómo lo hacían? Pues lo hacían de otra forma, legalistas. Yo voy a diezmar pues hasta el comino, la menta, aquello tan insignificante, pero en cambio a la viuda que la zurzan. A la viuda es igual. Y la Biblia decía, oye, hay que tener consideración con las viudas, atenderlas. Ah, no, eso no tiene importancia. Es decir, eran estrictos en según qué, y en según qué otras cosas, ni fijarse. Y Jesús vino a enseñar pues que ese no es el espíritu de la ley. Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Ese es el espíritu de amor que Jesús vino a enseñarnos. Sí. Es que la ley se puede utilizar o te puede servir tanto para desaparecer en ella, es decir, para obedeciéndola, acabar desmontando tu propio yo, tu propio ego, pero también puede ser utilizada para aumentarlo. Para decir, oh, mira qué bien estoy, que cumplo la ley y qué guapo soy, ¿no? Sí, entonces te acabas creyendo el rey del mundo, ¿no? Sí, eso tampoco es. Claro, pero entonces entramos en lo que decíamos, que como la ley por nosotros no hace nada, no puede hacer nada, no puede. Pues entonces, para el cristiano, el obedecerla, pues es una consecuencia de haber creído en aquel que ha hecho todo por ti, y como agradecimiento, como obediencia, como pago a ese amor, pues te gozas en cumplir en obedecerle. Y una forma de obedecerle, ¿qué es? Pues guardar la ley, ¿verdad? Es una forma de obedecer al Señor. No es tan complicado. Sí, Ángel, ¿querías comentar algo? Sí, no, el concepto de la ley, claro, la ley no hace nada por nosotros en el sentido de que no nos salva, sino que nos condena. Y claro, dices, bueno, entonces la ley nos condena, es mala porque nos está condenando. No, nos condena porque nosotros somos los malos. Entonces, nos condena, nos muestra el pecado. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Al que nos libera de toda condenación. Ya. Porque Cristo en la cruz nos libera de la condenación de esa ley. ¿Por qué? Pues porque se lleva con él todo el pecado. Se lleva con él la culpa. Y eso es lo que olvidamos, ¿no? Estamos frente a la ley, que sí, que si no la ley, pero resulta que la ley lo que hace es mostrarnos, levantar el velo de lo que llevamos dentro. Aquí está. Y luego, ¿para qué pasa eso? ¿Para que nos hundamos? ¿O para que nos, como dice Luis, nos aumentemos en nosotros mismos? No. Eso nos pasa, o nos permite Dios, para que vayamos a Cristo. Es que es la única salida posible. Sabiendo que el cumplimiento de la ley implica mucho más que el acto físico, ¿no? Implica un incumplimiento mental también. Claro. La profundidad es muy grande. Entonces, cuando te das cuenta de que por ti mismo realmente no puedes llegar a eso. Como dice Salmos, no veo la roca inaccesible. Dice, yo no tengo acceso a esa roca, ¿no? Solo a través de la muerte de Cristo podemos estar en la roca, ¿no? Aquí está. Hay aquí un pasaje en el apartado del jueves, que está entre medio de la nota al principio,
sobre Santiago 2, que el libro de Santiago, bueno, el mundo protestante lo denomina la epístola, ¿recordáis el título que le dan? La epístola de la paja, le dicen, es decir, la que sobra, ¿no? Una epístola que no hay que tenerla en cuenta, Pero bueno, Santiago era un discípulo más como los otros, ¿verdad? Y también escribe, como escribió Pedro y otros, ¿no? Y él escribe aquí en el capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y él está hablando del decálogo, y la denomina la ley de la libertad. Fijaros. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, él aquí resalta el valor de la ley. Cosa que, bueno, el mundo cristiano hoy, pues parece que no le da la importancia que merece. Y todo por uno de los 10 mandamientos. ¿Querías comentar algo más, Ángel? Sí, que es la ley de la libertad porque te muestra que estás preso. Claro, preso en el pecado. Exacto. Que es lo que antes hablaba Pablo, ¿no? O sea, la ley no te aprisiona, te muestra que estás preso, es muy diferente. Ajá. Y aquí en el jueves, bueno, se nos habla acerca de este poder, ¿verdad? Este poder que surgió de aquel imperio romano. ¿Os acordáis aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, que ve los imperios del mundo, ¿verdad? Y él ve un imperio que está en las piernas, ¿verdad? Que es de hierro, que es fuerte, y luego él se da cuenta, Daniel luego tiene otras visiones en la cual ve que el cuarto imperio es como una bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos, pero que entre medio sale uno que derriba 3 y él pues dice que habla grandes cosas contra Dios, etcétera, y cambiando la ley, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese poder pues él lo ve como una continuidad del imperio romano, que era un imperio pues de adoración al sol, pagano totalmente, ¿verdad? Y ese poder pues está actuando exactamente igual. Y que irá haciendo su trabajo pues hasta el fin de los tiempos, hasta el fin. Y no solo él, sino que aquí luego se menciona en Apocalipsis 13 esas bestias, no solo esta primera, que sale allí entre medio de la muchedumbre en las aguas, dice, en el mar, ¿verdad? Sino se habla de otra bestia que surge de la tierra, que no surge aquí en Europa, surge en otro lugar desértico, un lugar que fue de refugio para todos los que salían perseguidos por ese tiempos de medio tiempo de ese poder, ¿verdad? Y de allí surge una bestia con 2 cuernos, que parecía como un cordero, pero que al final hablaba como dragón, ¿verdad? Y que le da toda su autoridad a la primera bestia y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y que se les ponga una marca en su frente o en su mano, ¿verdad? Y que adoren en un día especial, que es el día de esa primera bestia, que es el domingo. Y hoy Estados Unidos con Donald Trump está hablando más que nunca como un dragón. Mirad, solo tenéis que ver las relaciones con los judíos, etcétera, y cómo está todo esto, ¿verdad? Y que estamos viendo cumplimiento ante nuestros ojos. Estamos viendo todo eso. Esta semana nos darán trabajo porque el día 14 hacen el traslado de embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esta semana, sí. O sea que tendremos algunos especiales al respecto. Pues ya vemos ya cómo se está poniendo el conflicto por allí, ¿verdad? La escritura, bueno, otra cosa de las cuales también pues se ataca bastante, ¿no? Los versículos finales de Daniel 11, ¿no? El rey del norte, que invadirá la tierra gloriosa, ¿verdad? Inundará, y llegará a su fin, pondrá sus tiendas allá, ¿verdad? Y no tendrá quien le ayude, llegará a su fin. Bueno, lo estamos viendo. Irán, Siria, Irak, tantos países que el conflicto está ahí. Todo es espiritual, nos dicen. No, tranquilos, esto es espiritual. El rey del norte es Jesús. No tiene nada que ver
con esto que decís vosotros, con el papado y Estados Unidos y no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, solo hay que echar la vista, ¿no? Levantar la vista y ver cómo están las cosas. Y ver pues cómo en todos los viajes que el Papa ha estado haciendo, se ha hablado continuamente acerca de ello, ¿verdad? Cómo está apretando para que el día domingo sea el día de las familias, que las familias cesen del trabajo, se reúnan, ¿verdad? Tengan paz, tengan seguridad, ¿verdad? Y así poco a poco mentalizar al mundo para que en ese día pues se acerquen al Señor, vayan a la iglesia, estén en familia, etcétera, pero en un día inadecuado. Si fuera en el sábado dices, vale, te apoyamos, pero es que no es en el sábado del Señor, es en otro día. Es en el día que esta bestia pues indujo, ¿verdad? El diablo es muy astuto, él ha sabido hacer las cosas, ha sabido trabajar de manera para perjudicar al pueblo de Dios. ¿No dice el pasaje que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, pues fijaros. Y esa es la batalla que llegará hasta el final, hasta que realmente se imponga, ya de una vez por todas el domingo, se imponga, y bueno, y el cristiano pues tenga que salir de las ciudades, de los pueblos incluso, e ir a las montañas, esconderse, porque llegará esa tremenda crisis, de la cual el Señor no nos dejará al margen. Ángeles dice que vendrán a socorrernos. Pero el conflicto final llegará por sábado y domingo. Ahí llegará el conflicto. ¿A quién obedeceremos? Por eso no es de extrañar que en Daniel se escriban esas historias de los tres jóvenes en el horno de fuego, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué todo eso? Esther, ¿os acordáis de Esther y el edicto para la exterminación de todos los judíos? ¿Por qué? Eso tiene un reflejo. Las cosas antiguas se han escrito ¿para quiénes? Para los que han alcanzado los fines de los tiempos, para que nos demos cuenta que esto es así y que esto está cerquita. Que el Señor nos ayude, desde luego. Hay aquí una nota final, que ya con ella quiero terminar. En el viernes dice, en el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto, distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de someterse a Dios y obedecer su ley. Por tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Conflicto de los siglos, página 51. Ese es el trabajo del diablo. Si destruyo su día, destruiré la fe en el Creador, ¿verdad? Y bueno, y a raíz de esto, pues, ¿qué ha pasado? Teoría de evolución y tantas cosas que han venido, ¿verdad? A raíz de dejar la observancia del domingo, del sábado. Me hago unos líos con... Es que son demasiados días. Que el Señor nos ayude a ser fieles, porque ahora tenemos esta libertad que de momento gozamos, pero de aquí a poquito esto se nos terminará. Sí. Y hay hermanos que ya en diferentes lugares del mundo están sufriendo ya estas consecuencias. Ahora que decís esto, que pronto se terminará, bien, ya vimos la semana pasada los ataques que estamos teniendo con el canal de televisión en Valencia. Ya. Por propios adventistas que son los que quieren que los cerremos, ¿no? Una vez más, de esas cosas tendremos que hablar también en California, sí, pero sí. Nos damos cuenta que todo se aguanta por un hilo y Dios lo está reteniendo, porque si no estaríamos cortados ya por todos lados. Desde luego, desde luego. Gracias a Dios. Aún no toca quizá, pero es lo que decimos, lo que dijo Jesús, ¿no? Los peores enemigos son los de la casa, ¿verdad? Y ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Gracias a Dios que aún hay gente sincera, dentro y sobre todo más afuera aún, que oyen y escuchan y siguen, y aceptan. Gracias a Dios.
que nos ayude para ser valientes y seguir adelante, a pesar de la oposición que podamos tener, incluso por los de la casa, que nos ayude a seguir adelante. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque en estas escuelas sabáticas estamos viendo el conflicto cósmico, conflicto que se inició allá en los cielos, no sabemos cuándo, pero que se trasladó aquí a este mundo y en él se está desarrollando. Todo el cielo está expectante de lo que aquí ocurre, está expectante incluso de nuestra actuación, de lo que hacemos por amor a las almas, si les damos o no les damos el mensaje. Señor, te rogamos que, ya que tú nos llamaste, que no te defraudemos, que hagamos tu voluntad compartiendo con otros que no te conocen estas verdades, para que muchos puedan salir de este engaño que creen que es verdad. Señor, ayuda a tu pueblo para que también despierte, se dé cuenta del mensaje que hay para hoy, que también entre ellos pues muchos despierten y también lo abracen. Y nos ayude, Señor, pues para que seamos dignos de este mensaje y nos ayude, Señor, a ser limpios, a purificarnos, andar en tus caminos. Perdona nuestras muchas deficiencias, los pecados que cometemos y ayúdanos, Señor, a ser limpios. Que tu paz quede con nosotros y prepáranos ahora para el segundo apartado que vamos a tener. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.